Este fic no me pertenece, todos los derechos reservados a su creador, Megabob 452, como a los creadores de Star Wars y Avatar. Capítulo 7, Colores verdaderos. Era temprano en la tarde y Appa estaba volando sobre Ba Sing Se, con Aang y Katara dando un paseo en el bisonte volador. Pronto cruzaron la pared más interna y volaron sobre el anillo del medio, dirigiéndose directamente al área despejada compartida con el anillo inferior. Desde el aire podían ver las dos naves restantes que habían aterrizado allí, aunque la más grande de las dos despegaba y se elevaba lentamente hacia arriba. Eso realmente no importaba ya que Aang se dirigía a la nave más pequeña de todos modos, que estaba convenientemente todavía en el suelo. Mientras tanto, dentro del halcón milenario, los tres hombres y un Wookiee querían seguir el ejemplo de la otra nave contrabandista y largarse de allí. Han solo tenía la nave preparada para el despegue, pero cuando trató de encender los motores, algo explotó en algún lugar. Wedge y Wes tuvieron que usar un par de extintores para apagar un pequeño incendio, mientras que Chewbacca se puso a trabajar para averiguar qué parte había fallado esta vez. Dado todo el mosaico y las modificaciones que el halcón había obtenido a lo largo de los años, podría llevar un tiempo. Un ruido sordo unió a los dos. ¿Ahora qué? Han gruñó, con la cabeza y los hombros hundidos en una trampilla de mantenimiento que cortaba el cableado quemado. Chewie, sube y descubre que nos golpeó. Appa había aterrizado en la parte superior del halcón y yacía cómodamente justo encima de los motores, empapándose del calor que salía de él después de un lanzamiento fallido. Aang y Katara saltaron del bisonte hacia el metal duro, justo cuando una escotilla del techo se abría no muy lejos. La mandíbula de Aang cayó al ver a un hombre grande y peludo saliendo de la escotilla, empuñando un arma que se parecía a una ballesta de alta tecnología. Katara, habiendo conocido a Chewbacca una vez antes, se sorprendió, pero mantuvo la calma frente al Wookiee, que les estaba apuntando con esa arma. «Somos amigos», dijo Katara, levantando las manos y haciendo gestos pacíficos al Wookiee. «Solo estamos aquí para hablar». Chewbacca refunfuñó algo que ninguno de los dos pudo entender y apuntó con el arma hacia la escotilla. Mientras caminaba hacia la escotilla con Katara, Aang encontró la vista muy surrealista. «Cuando mencionaste a esta criatura, no creí que fuera real». Cuando los tres estaban en el ascensor, Chewbacca pulsó el interruptor y los metió en el halcón con la escotilla cerrándose detrás de ellos. Cuando llegaron al final, Chewbacca señaló un camino, refunfuñó algo a Aang y Katara, y luego se alejó en la otra dirección. Los dos adolescentes observaron hasta que Chewbacca se detuvo en un cruce, quitó un panel de la pared y comenzó a jugar con los componentes aparentemente rotos del interior. Cuando Chewbacca notó que todavía estaban allí, gruñó y señaló con la cabeza en la misma dirección que había señalado. «Supongo que ha terminado con nosotros», pensó Aang. Aparentemente estuvo de acuerdo Katara. Comenzó a caminar por el camino que Chewbacca había señalado. «Han debe estar por aquí». Efectivamente, ese camino conducía a la parte trasera del halcón, y apenas evitaron tropezar con las piernas expuestas de Han. Todavía estaba metido en la escotilla de mantenimiento tratando de arreglar las cosas, teniendo que acostarse boca arriba para hacerlo. Un relé de potencia se había quemado aquí y quemado algunos conductos junto a él, todos los cuales tuvieron que ser reemplazados por piezas de tercera mano. El trabajo de reparación iba bastante bien considerando todo, pero aún era necesario reemplazar una parte. Después de una maldición ahogada, Han extendió la mano desde la escotilla, buscando algo que necesitaba al tocarlo. «¿Dónde está ese maldito destornillador?», Han murmuró, palpando la herramienta con la mano. Sintió que alguien lo presionaba contra su palma. «Gracias». «De nada», dijo Aang. Dentro se oyó un ruido sordo. «¡Ay! ¿Estás bien?», preguntó Aang. Han, sorprendido por la voz desconocida, instintivamente intentó levantarse y se golpeó la cabeza contra un mamparo. Rápidamente terminó el trabajo en el interior y luego salió de la escotilla. «¿Quién eres tú?». «Soy Aang». Se inclinó para ofrecer una mano. «Katara me ha hablado de ti». «Aje», dijo Han. Tomó la mano de Aang y lo dejó ayudarle a poner en pie, y luego se dio la vuelta para ir a otro lugar. «No me importa».
tratando de irme. Solo queremos hablar, dijo Katara. Han no estaba de humor para nada de eso. En cambio, se apresuró a ir directamente a la cabina, sin importarle que Aang y Katara lo siguieran allí. Han llegó a los controles y jugueteó con algunos botones e interruptores, reiniciando la secuencia de despegue por lo que parecía ser la 10ª vez hoy. De repente, todas las luces de la cabina se apagaron, por lo que Han golpeó un panel con el puño y las luces se volvieron a encender. Luego se puso los auriculares y encendió el sistema de comunicaciones, necesitando asegurarse de que nadie estuviera en una posición comprometida antes de intentar encender esta cosa. Chui, ¿cómo estamos allá atrás?, preguntó Han. Hubo un gruñido emocionado por una respuesta. Muy bien, aquí vamos. Se presionaron más botones, se accionaron interruptores y un leve zumbido resonó en todo el halcón. Luego hubo un estruendo, la nave se estremeció y todo quedó en silencio. Han maldijo y volvió a golpear los controles, pero esta vez eso no solucionó el problema. Un rugido llegó a través del comunicador, e incluso Aang pudo decir que estaba enojado. También llegaron otras dos voces, informando lo que había sucedido en sus respectivas áreas de la nave. Han se quitó los auriculares y salió de la cabina, gruñendo todo el tiempo. ¿Cómo puede empeorar esto?, Han gruñó. Aang notó algunas sombras nuevas y temporales en la cabina, y miró por la ventana algo en el cielo. Tenías que decirlo. Mientras tanto, era temprano en la mañana en la Nación del Fuego, y para la población parecía ser el comienzo de otro día cualquiera. Bueno, excepto por las 2 astronaves contrabandistas que habían llegado ayer, y ahora partían por donde vinieron. Esas naves habían entregado suficiente comida para alimentar a toda la Nación del Fuego durante casi un año, y suficiente materia prima para terminar la reconstrucción de la capital. Había un futuro brillante por delante, y esto era solo el comienzo. En lo que respecta a los días normales, este parecía ser uno bueno. No podrían haber estado más equivocados. Comenzó con las sombras que salpicaban la capital, comenzando grandes y ligeras y luego volviéndose pequeñas y oscuras a medida que pasaba el tiempo. Las sombras hicieron que la gente mirara hacia el cielo y vieron muchas naves descender hacia ellos. Pero estos no eran el pequeño transbordador visto antes, sino naves 3 veces más grandes y mucho más voluminosas. Eran como grandes cajas de metal con alas unidas a la parte superior, volando con toda la gracia de un ladrillo arrojado. Las personas que miraban hacia arriba estaban congeladas en su lugar, temiendo lo que traían las flotas a la capital. 5 de estas naves aterrizaron en el patio del palacio, espaciados uniformemente a lo largo del perímetro. 2 docenas más de ellos aterrizaron en la capital, y más estaban bajando del cielo. Aterrizaban principalmente en intersecciones clave de las carreteras de la ciudad y otros espacios grandes, donde quiera que hubiera suficiente espacio para aterrizar. Naturalmente, los lugareños que usaban esos caminos y espacios amplios se retiraron a sus hogares, temiendo lo peor cuando esas naves abrieron las grandes puertas a sus lados y revelaron su contenido. Cada nave venía con 3 docenas de soldados adentro, todos con la misma armadura blanca y el mismo desintegrador negro. Esos soldados salieron de las embarcaciones y tomaron posiciones a su alrededor, formando anillos de hombres alrededor de las embarcaciones para protegerlas de los lugareños. La excepción a esto fueron los soldados que venían de las naves en el patio, su escuadrón combinado de 6 soldados reunidos en formación de cuña frente al palacio. Pero no se acercaron más, aparentemente esperando una señal antes de comenzar un ataque. Dentro del palacio, el Señor del Fuego estaba recibiendo actualizaciones constantes, y desde una de las torres sin terminar vio a los soldados en su puerta. Entonces comienza. En respuesta a esta flagrante demostración de fuerza, la Nación del Fuego respondió de la misma manera, haciendo que las tropas con armadura roja marcharan fuera de todos los cuarteles de la capital. Cientos de hombres y mujeres en uniforme marcharon por las calles, reclamando las rutas entre cada una de las naves desalojadas. La gente dentro de sus casas vio a las tropas en pie de guerra, enfrentándose a los soldados en su ciudad. Dentro del palacio se movilizó la Guardia de Honor personal del Señor del Fuego, 30 de los maestros fuego más elitistas de la nación apuntando a la entrada del palacio. Donde las 2 facciones se encontraron,
los soldados y las tropas se miraron mutuamente, los cascos plateados con cara de calavera mirando a los ojos de los cascos blancos y negros y viceversa. Los oficiales al mando de ambos lados dudaban en dar la orden de disparar, tanto en el sentido de blasters como de fuego muy literal. No cuando esto todavía podía resolverse sin recurrir al conflicto armado, por pequeña que fuera esa posibilidad y menguando con cada momento que pasaba. Cada lado eligió un representante para reunirse en el palacio, sus respectivos comandantes militares a cargo de las fuerzas aquí. En el palacio, las puertas de entrada se abrieron lo suficiente para un hombre, con el general Sinu de pie frente a la guardia de honor. Al otro lado, un oficial imperial se paró frente a los soldados, su uniforme gris con franjas de alfiler de comandante destacando entre la formación de soldados de asalto. Por un momento, el general y el comandante se miraron a los ojos, cada uno tratando de adivinar qué planeaba hacer el otro en este enfrentamiento. Ese tiempo llegó rápidamente a su fin, y el primero en hablar fue del lado de la Nación del Fuego. El general Sinu no reveló nada, cruzó los brazos y miró a su contraparte. Está bien, tienes nuestra atención. El comandante Grad no se molestó en ocultar su presunción. No te preocupes. Tendremos mucho más que eso. El capitán Zed estaba sonriendo. Se sentía bien estar de vuelta en el trabajo, volver a lo que había estado haciendo antes de que Darth Vader se apoderara de su destructor estelar para esta pequeña escapada. Cuando no se le asignaban detalles especiales o participaba en misiones conjuntas del Escuadrón de la Muerte, el Stalker solía ser enviado a territorios inexplorados en las otras franjas del espacio imperial. Esa misión predeterminada era buscar nuevos mundos y nuevas civilizaciones, ir audazmente a donde nadie había ido antes y poner esos mundos y civilizaciones bajo el talón del imperio. En el puente del Stalker, Zed observó a la tripulación trabajar arduamente, coordinando el esfuerzo para traer otro mundo al imperio. En el centro del puente había un holograma del planeta, mostrado en diferentes tonos de azul con puntos rojos donde se desplegaron los grupos de aterrizaje. En este momento, esos puntos rojos estaban agrupados en dos lugares, las dos capitales en los extremos opuestos del planeta. Era un procedimiento estándar subyugar primero a los centros de población más grandes, ya que eso generalmente hacía que el resto de los lugareños se alinearan. Mientras miraba el holograma, se escuchó las puertas del puente abriéndose detrás de él, exactamente a tiempo. Ah, Zuko, me alegro de que pudieras unirte a nosotros. Realmente no tenía elección en el asunto, con la media docena de soldados de asalto que insistieron en que Zuko viniera aquí. ¿Qué está pasando? Oh, solo me estoy tomando un momento para mostrar la cortesía adecuada. Zed dio un paso hacia la izquierda, dejando que Zuko viera el holograma con el hemisferio occidental girando a la vista. Pronto tendrás el honor de ser parte del imperio, te guste o no. El significado de eso estaba demasiado claro. Así que esto es una invasión después de todo. Lo admito, invadir no era el objetivo original, dijo Zed. Pero, como dicen, ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. La situación ha cambiado y nuestras tácticas han cambiado con ella. Tendrán que cambiar mucho, aseguró Zuko. Le hubiera gustado derribar a Zed con una bola de fuego en este momento, si no fuera por los soldados de asalto que le apuntaban con sus blasters a la espalda. Vamos a luchar contra tu imperio por cada paso en nuestro suelo. Estoy seguro de que lo harás, admitió Zed. Hizo un gesto a los soldados de asalto, que luego se acercaron más a Zuko. Sin embargo, debo advertirle que civilizaciones más avanzadas que la suya han intentado repelernos. Todas han fallado. Hasta ahora, dijo Zuko. Zed soltó un gruñido evasivo y se encogió de hombros. Puede que todavía haya un mundo que tenga éxito. Pero les puedo asegurar que no sucederá aquí. Y con otro gesto de la mano de Zed, los soldados de asalto se llevaron a Zuko. Cuando Appa voló a través de Ba Sing Se una vez más, la vista desde el cielo empeoró cada vez más. Aang pudo ver muchas de las grandes naves de desembarco descendiendo hacia la ciudad, 2 docenas de ellas aterrizando solo en el anillo superior. 3 más ya habían aterrizado en el techo del palacio, y los soldados desplegados allí ya estaban asegurando un perímetro. Y mucho más allá de ellos, Aang pudo ver más naves de desembarco en la distancia,
probablemente dirigiéndose a ubicaciones clave en los anillos medio e inferior. Desde el punto de vista de las cosas, este fue el comienzo de una invasión a gran escala. Esto es malo, murmuró Aang para sí mismo. Esto es muy malo. En su prisa por responder a esta casi anunciada invasión alienígena, Aang se apresuró a ir directamente a Appa y despegó sin pensarlo 2 veces. No fue hasta que pasó por encima de la pared hacia el anillo superior que se dio cuenta de que había dejado atrás a Katara, quien había pasado unos minutos en el casco del halcón tratando de hacer que Aang retrocediera. Para entonces ya era demasiado tarde para volver atrás por ella, cuando estos próximos momentos preciosos podrían decidirlo todo. Aang tenía que regresar al palacio lo más rápido posible, y ya estaba a mitad de camino. Sobre el anillo superior, Aang podía ver a docenas de soldados que ya salían de sus naves de desembarco, pero afortunadamente se quedaban alrededor de sus transportes en lugar de marchar por las calles. Aang también pudo ver a la guardia de la ciudad de Ba Sing se movilizándose, aunque solo en una fracción del tamaño que tenía durante el apogeo de la guerra. Mientras las tropas de la ciudad se movían para interceptar a los soldados invasores, había agentes de Daily observando desde cada rincón oscuro del anillo superior, listos para atacar al enemigo a la primera oportunidad. En un tiempo récord, Aang llegó al palacio, dejando a Appa en la entrada mientras corría hacia el edificio con el viento en la espalda. Había guardias en movimiento en el pasillo principal, ninguno de los cuales desafió a Aang en su camino hacia la sala del trono. Pronto llegó a las grandes y elegantes puertas y entró en la sala del trono, encontrando a Azula y Long Feng revisando las constantes actualizaciones enviadas por mensajería. También en la habitación estaba Akoda, y le estaban contando mucho más de lo que estaba pasando en este momento, y no estaba muy satisfecho con la situación. En serio, ¿por qué nadie se molestó en venir a buscarme?, se quejó Akoda. Me voy por unos días y todo cambia. ¿Te habías ido? Aang preguntó, deteniéndose en la mesa en medio de la sala del trono. ¿No te diste cuenta?, preguntó Akoda. Aang se encogió de hombros. Ha sido bastante agitado últimamente. Akoda se burló y negó con la cabeza. No importa, lo hablaremos más tarde. Ahora tenemos que actuar rápido antes de que ellos actúen primero. De acuerdo, dijo Long Feng, y terminó con la actualización más reciente del último mensajero. Como esto parece ser una verdadera invasión, nuestra primera opción ya no es viable. Pedirles que se vayan no va a funcionar ahora, dijo Azula. Miró alrededor de Aang y se dio cuenta de que faltaba alguien. ¿No te fuiste con Katara? Sí, sé que la dejé atrás. Aang ignoró las miradas que lo atrajeron, teniendo asuntos más importantes en este momento. Entonces vamos con el farol. Una vez que su líder llegue aquí con sus demandas, especificó Long Feng. Efectivamente, pronto otro mensajero entró corriendo en la sala del trono. Señores, señora, otro de esas naves aterrizó justo afuera. Los ocupantes de ese módulo de desembarco ya estaban entrando en el palacio, 5 oficiales imperiales acompañados por 20 soldados de asalto marchando detrás de ellos. Se detuvieron en el umbral de la sala del trono, los oficiales estudiando al grupo en el interior. Aang tomó una posición primero en oposición a los invasores, con Long Feng y Azula detrás de él mientras Akoda estaba detrás de esos dos. Los 4 se cruzaron de brazos, desafiando a los invasores. Pero los invasores no retrocedieron, no cuando solo vieron a 4 personas oponiéndose a ellos. Aang hizo contacto visual con el oficial en el medio, el comandante obvio con las marcas más complejas en el uniforme. Así que esto es todo. No dijimos que sí lo suficientemente rápido. Ahora vas a tomar el control de todos modos. Sí, respondió el comandante. Y no importaría si te pido que te vayas. Aang continuó. Probablemente no, admitió el comandante. Bueno, entonces también podría advertirte, dijo Aang, tratando de sonar lo más seguro posible. No tienes idea de en lo que te estás metiendo. Ajá, dijo el comandante. ¿Cómo? Esto, dijo Aang. Abrió los brazos, apretó los puños y sus ojos y tatuajes brillaron de un azul brillante. El estado avatar. El comandante enarcó una ceja ante la vista, pero no parecía desconcertado por la voz más profunda que Aang ahora poseía.
Buen truco. Sorprendido por la reacción discreta al estado avatar, Aang dudó en hacer su siguiente movimiento. Normalmente, entrar en el estado avatar tenía a la gente supersticiosa acobardada por el terror, con solo unas pocas excepciones de aquellos que no se intimidaban fácilmente. La mera amenaza de usarlo generalmente hacía que la gente hiciera lo que Aang les pedía, pero ese no era el caso aquí. Aang pronto se dio cuenta de que estos invasores no tenían el contexto para ninguna de las reacciones estándar, y que solo veían los ojos brillantes y los tatuajes como una especie de truco de magia. Para corregir este descuido se requirió una demostración, algo para mostrar el poder que todos los demás sabían esperar del estado avatar. Aang abrió las manos y el fuego salió de ellas, y las llamas rodearon a Aang en un grueso anillo de fuego. Luego apretó los puños nuevamente, pedazos del piso se rompieron y flotaron alrededor de Aang en otro anillo. El aire entró y formó una esfera de viento a su alrededor, levantando a Aang del suelo. Pero no había agua para convocar para completar otro anillo elemental, por lo que Aang cumplió con 3 de 4. Ahora el comandante tenía algo de comprensión de lo que era el estado avatar, y rápidamente dio una orden a los soldados de asalto detrás de él. Abran fuego. Todos los soldados de asalto apuntaron y dispararon sus desintegradores, todos apuntando al chico brillante que tenían delante. Aang ya estaba reaccionando a la orden del comandante, sacando más piedras del suelo para hacer una barricada flotante justo a tiempo para bloquear. Los rayos blaster rojos convergieron en la posición de Aang, la gran mayoría de ellos golpearon la roca y dejaron marcas de quemaduras en ella. Algunos de los rayos rojos se deslizaron a través de huecos en la roca, pero la mayoría de ellos no dieron en el blanco. Un rayo rojo golpeó un brazo, quemando a Aang justo detrás de su muñeca izquierda. Aang dejó escapar un grito de dolor, y en la voz más profunda del estado avatar sonó como una bestia mítica jurando venganza. Aang pisó el suelo con un pie y una vasta red de grietas se extendió hacia el enemigo. El piso frente a Aang se hizo añicos y los soldados de asalto cayeron en picado al nivel inferior, algunos de sus disparos se golpearon entre sí mientras caían. En buena medida, Aang hizo que el siguiente piso de abajo colapsara, dejando caer al enemigo aún más dentro del palacio subterráneo, escuchando a los soldados de asalto gritar todo el camino. ¡Ah! Cuando terminó, Aang dejó el estado avatar, y sus ojos que ya no brillaban inmediatamente miraron la quemadura en su brazo. Hombre que duele. Después de esa queja se volvió hacia los demás. ¿Están todos bien? Afortunadamente, cuando el comandante dio la orden, Long Feng había levantado un muro de piedra para protegerse a sí mismo y a los demás. Ahora volvió a dejar la piedra donde la encontró, y no estaba peor por el desgaste. Estamos bien. Pero tenemos que actuar rápido. Preguntar no funcionó, y ese tipo no se dejó engañar, dijo Aang. Nos queda nuestra tercera opción. Luchamos, insistió Azula. Por el tiempo que podamos. Fue un caos en la Nación del Fuego. El comandante Grad había exigido la rendición incondicional de la Nación del Fuego. El general Sinu se había negado. No hubo discusión sobre los términos, ni siquiera un intento poco entusiasta de diplomacia pacífica. En cambio, el comandante dio la orden de abrir fuego, y el general dio exactamente la misma orden. Dentro del palacio, los maestros fuego atacaron primero, pero en todas partes los soldados de asalto dispararon primero. Los rayos láser y las bolas de fuego pronto volaron por todos los lugares que el ojo podía ver, transformando la ciudad capital en una zona de guerra. Desde sus unidades de desembarco, los soldados de asalto avanzaron por las calles de la ciudad, marchando en formación mientras disparaban a cada maestro fuego en su punto de mira. La armadura que llevaban las tropas de la Nación del Fuego detuvo los primeros rayos blaster, hasta que los agujeros quemados fueron lo suficientemente numerosos como para dejar pasar disparos sucesivos, quemando la carne blanda debajo. En el poco tiempo que duró su armadura, los maestros fuego lanzaron tanto fuego como pudieron, sumergiendo a los soldados de asalto en llamas y calor que rápidamente abrazó su armadura para quemar la piel debajo. Pero los soldados de asalto eran mucho más prescindibles que las tropas de la Nación del Fuego, y siguieron adelante a pesar de sus camaradas caídos. Aquellos que se cocinaron dentro de sus armaduras fueron pisoteados por sus compañeros que aún marchaban, manteniendo una alta tasa de fuego sobre el enemigo.
Pronto, los maestros fuego estaban cayendo a cada minuto para disparar desintegradores, y los que aún luchaban tuvieron que retirarse. Así que se pusieron a cubierto detrás de los edificios y lanzaron fuego por las esquinas, quemando a los soldados de asalto mientras intentaban que las tropas volvieran a la línea de visión. Dentro del palacio, la lucha no duró mucho. Dado que los maestros fuego bajo el mando del general Sinu atacaron primero, un tercio de los soldados de asalto del comandante Grad fueron cocinados vivos antes de que cualquiera de ellos pudiera contraatacar. Cuando abrieron fuego, muchos de los maestros fuego cayeron, pero para entonces la mitad de los soldados de asalto estaban muertos y más estaban muriendo. La mitad de la antecámara del palacio terminó en llamas, y la otra mitad terminó con marcas de quemaduras en todas las paredes. En 5 minutos todo ese trabajo de construcción de esta parte del palacio se había esfumado. Durante todo el caos, el general y el comandante se dispararon el uno al otro, Sinu arrojó fuego y Grad disparó fuego láser. Los rayos láser perforaron las bolas de fuego, ninguno de los cuales resistió al otro, por lo que ambos fueron alcanzados por los ataques del otro. Sinu prendió fuego al uniforme de Grad, y Grad le disparó a Sinu en el pecho. Sinu colapsó por la herida resultante en su pecho, y Grad gritó de dolor por el fuego que lo quemaba vivo. Cuando terminó la pelea, Sinu todavía respiraba, mientras que Grad era un cadáver recién quemado. Apenas manteniendo la conciencia, Sinu respiraba con dificultad y apretaba una herida justo a la derecha de su corazón. «Toma eso, alienígena». La vista de Sinu se desmayó cuando perdió el conocimiento, y lo último que vio fue al Señor del Fuego Osai llegando a la escena. «Llévalo a la enfermería», ordenó Osai para a continuación mirar la entrada de su palacio. «Y cierra esas puertas». Antes de que pudiera llevarse a cabo la segunda orden, llegó el fuego de Blaster desde el exterior, todo confinado al estrecho centro de la antecámara por las puertas apenas abiertas. Todos los que estaban dentro del palacio estaban fuera de la estrecha línea de fuego, por lo que el fuego láser solo golpeó la pared trasera de la antecámara. A la orden de Osai, los maestros fuego arrojaron fuego a las puertas, llenando el estrecho espacio con un infierno que se derramó afuera y quemó todo lo que se acercaba demasiado, atacando ciegamente con la vana esperanza de que el enemigo estuviera lo suficientemente cerca como para ser quemado. Hubo un alto en el fuego Blaster, y Osai aprovechó el momento para atacar. Rápidamente cargó un rayo, se paró frente a las puertas y disparó su rayo a través del hueco. No podía ver lo que fuera que había golpeado allí, pero podía escuchar los gritos agonizantes y los chillidos de enemigos ligeramente electrificados. Incluso hubo una explosión en algún lugar de la mezcla, probablemente un desintegrador sobrecargado por un rayo que lo hizo estallar. Osai disparó algunos relámpagos más a través de las puertas, electrocutando a más soldados de asalto. Osai dejó de disparar rayos cuando los maestros fuego cerraron las puertas, y por el momento se volvió seguro aquí. Pon una barricada en la entrada. Suelda esas puertas si es necesario. No permitiremos que esos invasores vuelvan a entrar. El capitán Zed frunció el ceño. Los informes de los equipos de desembarco llegaban constantemente y, aunque las noticias eran en su mayoría buenas, había algunos detalles preocupantes. La población de ambas capitales había rechazado unánimemente las demandas del imperio y rápidamente recurrió a la violencia para defender su mundo. Si bien se esperaba ese desarrollo, la tasa de víctimas fue inusualmente alta. La peor parte era que los dos comandantes a cargo allí abajo habían aparecido muertos o desaparecidos, y se había desperdiciado un tiempo precioso reemplazándolos en la cadena de mando. Aún así, la invasión progresaba, aunque más lenta que en la mayoría de los mundos. Se estaban desplegando más transportes de tropas para reforzar las que ya estaban en el suelo, y el Stalker tenía suficientes soldados de asalto para llenarlos. Y si la tasa de bajas continuaba siendo alta, bueno, entonces todavía existía la opción de bombardear el lugar y acabar de una vez, pero Darth Vader no había otorgado autorización para usar ese extremo todavía. Independientemente de las acciones que se debían tomar, el capitán Zed estaba seguro de que conquistar este mundo no tomaría mucho tiempo. Pero todavía había un posible comodín aquí, por lo que Zed se volvió hacia uno de los oficiales en el puente. «Teniente, alguno de las naves contrabandistas sigue aquí». «Solo una, señor», informó el teniente.
comprobó la computadora para ser precisa. Solo el Vortando sigue en la superficie. El resto se ha ido al hiperespacio. Vortando, murmuró Zed. ¿No era el carguero YT? Sí, lo es, señor, respondió el teniente. ¿Quiere las especificaciones? No, eso no será necesario, dijo Zed. Solo mantén un ojo en él. Zed descartó el pensamiento que lo estaba molestando. Seguro que el carguero YT-1300 no era exactamente común en estos días, pero este no podía ser el mismo carguero capturado por la Estrella de la Muerte. Este había aceptado un trabajo proporcionado por el Imperio, y ni siquiera los rebeldes eran lo suficientemente estúpidos para hacer eso. Sabía que era estúpido venir aquí. Han solo estaba comprensiblemente molesto. Después del 7º trabajo de reparación de hoy, los motores finalmente funcionaban correctamente y el halcón milenario estaba a punto de despegar. Le brillaban un par de luces de advertencia, pero eso no era nada nuevo. Han estaba en la cabina manejando los controles, mientras que Chewbacca monitoreaba los motores junto con Wedge y Wes. Parecía que finalmente iban a salir de esta roca, con solo unas pocas cosas menores por resolver. El mayor problema ahora era el local que seguía a bordo, de pie en la cabina, justo detrás de Han. ¿Así que te vas a ir?, preguntó Katara. Sí, respondió Han. Justo en medio de una invasión en toda regla. Continuó Katara. Sí, respondió Han de nuevo. ¿Te das cuenta de que te necesitamos?, dijo Katara. No, respondió Han. Necesitas un ejército, y yo no lo tengo. Debe haber algo que puedas hacer, suplicó Katara. Esto, respondió Han. Se puso los auriculares y encendió las comunicaciones. Chewie, saca a esta chica de mi nave. Hubo un largo gruñido proveniente del otro extremo. Bien, Wedge, saca a esta chica de mi nave. Me voy, dijo Katara, dándose cuenta de que no iba a hacer ningún progreso aquí. Claramente estoy perdiendo el tiempo aquí. Eso es lo que eres, dijo Han, quitándose los auriculares y volviendo su atención a la nave. Katara dejó la cabina y corrió a través de la nave, regresando al lugar por el que había entrado antes. Encontró el ascensor que la llevaría a la escotilla dorsal y vio el interruptor de piso que Han y Chewbacca usaban para operarlo. Katara se paró en el ascensor y puso el pie en el interruptor, pero luego no pasó nada. Pisoteó el interruptor, pero aún así el ascensor no se movía, y Katara sintió un doloroso hoyo en el estómago. Algo impedía que el ascensor funcionara, y ciertamente podía adivinar la razón. Esto no puede ser bueno, murmuró Katara. Entonces sintió que toda la nave retumbaba, y un repentino empujón hacia arriba derribó a Katara y la golpeó contra el suelo. Sí, esto no es bueno. El halcón milenario finalmente despegaba, y las pocas características de seguridad que esta nave poseía aún, habían impedido que se abrieran las salidas durante el despegue. Más aceleración hacia arriba inmovilizó a Katara contra el suelo, pero eso no la detuvo de intentar salir del ascensor. La nave detuvo su aceleración y voló a una velocidad constante, y Katara pudo levantarse y moverse. Katara volvió corriendo a la cabina lo más rápido que pudo, y cuando llegó allí vio nubes a través de la ventana, todas moviéndose hacia abajo. Y esto es aún menos bueno, dijo Katara. Han miró hacia atrás y vio a Katara. ¿Sigues aquí? Sí, gracias a ti, gritó Katara. Te fuiste antes de que pudiera salir. Tu culpa por no irte con tu amiguito, dijo Han. Suspiró, giró su silla hacia la otra y le ofreció ese asiento a Katara. Será mejor que te pongas el cinturón. Será un viaje lleno de baches. Y antes de que me preguntes, no voy a cambiar mi nave. Fin del capítulo 7.